Bueno, aquí estoy de nuevo. Como comentábamos, también el no pararme a conocerme, a ver, pues bueno, cómo soy, cómo me siento, con qué estoy de acuerdo, con qué no, qué valores tengo, cuáles son mis ideales, qué gustos personales tengo. Me va a costar muchísimo también posicionarme en ciertos momentos en los que lo necesite. Y puede ser en estos momentos en los que quizás no sepa encontrar palabras para, pues bueno, para situarme. También lo de no encontrar palabras quizás en el momento adecuado tenga que ver un poquito pues también con esa inseguridad, ¿no? Pero bueno, lo que vemos, y está claro, es que todos estos elementos pueden ser los causantes de que haya conflictos en la familia. Entonces, habiendo visto todos estos conceptos previos sobre la comunicación, vamos a adentrarnos ahora en cómo me comunico al afrontar un conflicto. De nuevo os lanzo esta pregunta a modo de reflexión. Cuando tengo un problema, pues bueno, vamos a hacerlo en términos generales, aunque luego lo traigamos a la pareja. Pero cuando tengo un problema pues, con otra persona, ya sea en el ámbito laboral, con una amistad, bueno, con mi pareja mismamente, ¿cómo me posiciono en ello? ¿Cómo afronto los conflictos? ¿Desde dónde me comunico? Tiendo a ocupar una postura quizás más sumisa, en la que suelo decir que sí a todo. Suelo ser una persona agresiva, a la que, vamos, que nadie pasa por encima de mí, tiene que ser lo que yo diga. Tiendo a negociar, tiendo a, pues bueno, a posicionarme en lugar del otro. Me sale la rabia, me sale la ira, en cambio, o tengo miedo y me quedo en un segundo plano. Vamos a ver que hay tres estilos a la hora de cómo me comunico al confrontarme. Y depende de qué, bueno, de qué tipo de estilos utilice, pues bueno, mi tipo de relaciones van a ser de una forma u otra. Cada persona suele tener un estilo prioritario, aunque puede tener características de todos ellos. Pero, por regla general, solemos adoptar más un modelo que otro o solemos posicionarnos más en un lugar que en otro a la hora de confrontarnos cuando tenemos pues un problema con alguien, ¿de acuerdo? Estos tres estilos en la forma de comunicarme son agresivo, pasivo y el asertivo. A medida que vayamos viéndolo, os invito a que reflexionéis sobre con cuál de ellos os sentís más identificado. No digo que tengáis que cumplir todas las características, como digo, pues bueno, se pueden tener en ciertos momentos o en ciertos contextos o con ciertas personas, quizás algo más de uno que de otro, pero sí que es cierto que por regla general solemos movernos desde un lugar más concreto. Vamos a irles viendo poquito a poco. El primero de ellos es el estilo agresivo. El estilo agresivo se resume en yo gano, tú pierdes. Digamos que son personas que a la hora de, pues bueno, de tener un problema, no intentan comunicar nada, sino que es como si tuvieran aquí puesta pues bueno, el elemento este que tienen los caballos, ¿no? Que no te permite tener más perspectiva y van buscando únicamente lograr su objetivo. Es decir, este feedback que hemos visto antes, bidireccional de la comunicación, no interesa. Tienen fijación por lograr su objetivo a toda costa. Son personas que suelen utilizar formas muy agresivas, muy violentas y autoritarias en la comunicación. Utilizan gestos amenazantes, intimidatorios, faltas de respeto y para nada tienen en cuenta la opinión de la otra persona. Y si la tienen en cuenta, es que directamente a esa persona, pues bueno, igual no la tienen tanto en consideración como a sí mismos. Imponen su opinión, no escuchan la otra parte ni tienen en cuenta los derechos ni la situación de la otra persona. Es decir, hablamos de un perfil de persona muy autoritaria y con comportamiento agresivo, que impone su estar, que impone su opinión y que impone su postura ante la de los demás. El diálogo que utiliza suele ser desde la acusación, desde los mandatos y desde la humillación. Todo desde el deberías hacer esto, no deberías hacer esto, has hecho esto es culpa tuya porque fíjate lo que ha pasado. Formas violentas y humillantes hacia la otra persona y siempre desde la responsabilidad es tuya, fíjate lo que has hecho y desde un lugar muy culpabilizador. Además, tienden a ser personas muy explosivas, imprevisibles en sus reacciones, por lo cual sí que es cierto que las otras personas que suelen tenerlas a su alrededor
siempre están un poquito alerta. ¿Por qué? Porque son conscientes de que en cualquier momento son personas que estallan y que acaban teniendo formas muy agresivas a la hora de comunicarse. Como vemos, esto, aunque a priori pueda parecer que favorece, ¿no? Porque son personas que al final siempre impondrán un poquito su criterio, a la hora de comunicarte y de relacionarte con los demás, en absoluto favorece. Al contrario, ¿qué te va a ocasionar? Al que la gente se acabe alejando de ti, eso por un lado, y luego no vas a acabar teniendo un tipo de relación sana con las personas. ¿Qué sucede? Que las personas con este estilo agresivo suelen compaginar mucho, irónicamente, con las del estilo pasivo. ¿Por qué? Porque se retroalimentan. Las personas con un estilo agresivo de comunicación suelen siempre encajar muy bien con las del estilo pasivo. ¿Por qué? Pues porque son totalmente el otro lado de la moneda. El estilo pasivo, en cambio, es el yo pierdo y tú ganas. Y me quedo así tranquila. Son personas que aceptan todo lo que el interlocutor les dice, sin hacer respetar sus propias opiniones y derechos. Les cuesta mucho expresarse de forma clara y segura, ¿no? Les cuesta mucho decir sus pensamientos, sentimientos y necesidades con claridad. Son personas que dan muchos rodeos, que, que ves que no dicen las cosas claras, que les cuesta mucho expresarse, les cuesta mucho encontrar palabras para decir lo que piensan o sienten, porque son personas muy inseguras, con una baja autoestima, no creen en sí mismas. ¿Qué sucede? Que no es que sean personas que simplemente su opinión la dejen a un lado, sino que dudan incluso de su propia opinión. Son personas bastante cambiantes en cuanto a su opinión, muy influenciables, porque alguien que tenga una postura, una energía, una forma de comunicarse mucho más firme y, como hemos visto arriba, mucho más agresiva, enseguida las puede hacer dudar de su postura. Pues bueno, a nivel corporal suelen tener la postura hundida, mirada baja, manos escondidas, temblorosas, transmiten inseguridad. Se disculpan constantemente, lo que decíamos de mensajes muy indirectos, muchos rodeos, ¿no? Tienen miedo a la humillación, al rechazo y a las represalias, y esa es la razón por la cual siempre suelen decir amén a todo, ¿no? Les cuesta mucho poner un límite y decir un no por miedo a la reacción que su respuesta pueda dar. Tendrá que haber alguna manera, ¿no?, de salir de esta dicotomía, y esa manera la encontramos con la asertividad. La asertividad, vamos a ver que es el punto medio entre estas dos posturas. La asertividad consiste en una conducta que permite a una persona actuar de acuerdo con sus intereses, defenderse sin ansiedad, sin ese miedo, expresar sentimientos con honestidad y ejercer sus derechos pero sin vulnerar los de los otros. Es decir, esto es lo que yo pienso, así es como yo me siento y así es como yo veo la situación. Y comprendo tu punto de vista. Como vemos, es el punto intermedio entre el agresivo, ya que tenemos en cuenta la opinión, la postura de la otra persona, la escuchamos, la respetamos y la tenemos en cuenta, pero por otro lado, compensamos el pasivo del pero hago valer mis derechos, soy consciente de que merezco un respeto, y si yo estoy de acuerdo y yo opino y me posiciono en esto, es lo que siento y es como pienso y lo voy a mantener. El estilo asertivo, perdonad, se define por el yo gano, pero tú también ganas. Las personas con un estilo asertivo se expresan sin problema. Expresan lo que quieren, expresan lo que piensan de manera honesta, directa y adecuada. Se es respetuoso con la opinión y la postura y los sentimientos de la otra persona, pero hay una firmeza en mantener el respeto a la postura y a los derechos de uno mismo. Tiene un comportamiento firme, directo. Se es claro en el mensaje, pero sin ofender en ningún momento. Aquí prevalece ante todo el respeto. Se mantiene una escucha atenta y activa, a diferencia del estilo agresivo. Aquí sí voy a escuchar la opinión de la otra persona, aunque no esté de acuerdo, pero sí la voy a escuchar. Porque para empezar, merece ese respeto. Y a lo mejor quizá tenga incluso razón en cosas de las que me diga. O quizá no. Pero desde luego tengo que escucharlo. Algo muy, muy característico del estilo asertivo es que se habla desde el yo. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de poner la responsabilidad en la otra persona y en lugar de echar, por así decirlo, balones fuera, voy a hablar desde mi sentimiento y desde mi postura. Pongo un ejemplo. En lugar de decir, es que ha sido culpa tuya porque has llegado tarde, diría,
Oye, mira, es que me he sentido, pues bueno, un poco faltada al respeto, me he sentido, pues bueno, un poco molesta, pues porque a mí me gusta ser puntual, intento ser puntual para que las otras personas, pues bueno, no se sientan mal y en este caso, pues jolín, el hecho de que hayas llegado tarde me ha hecho sentir de esta manera. Es decir, en lugar de ir directamente a culpabilizar al otro por el hecho de que haya cometido un error, voy a hablar desde cómo la situación me ha hecho a mí sentir. ¿Por qué? Porque eso es una verdad absoluta. Y aparte de que ya no estaré echando una, un, pues bueno, una culpa directa a la otra persona, lo que directamente a la otra puede hacerle es subir las defensas y sentirse atacado. No voy a hablar de cómo yo me siento. Eso es algo muy característico del estilo asertivo. Y luego, pues bueno, a nivel corporal se tiene una comunicación muy directa, mirando a los ojos, un tono claro, directo y tranquilo. Se intenta mantener siempre la calma sin perder los papeles, como suele suceder con el estilo agresivo. A nivel familiar, ¿en qué puede beneficiar esto? El ser asertivo en la familia, en primer lugar, favorece el afecto y el respeto. ¿Por qué? Porque es el lugar desde donde estamos hablando, desde el cariño, desde el amor y desde el respeto a la otra parte de la persona con la que tengo el conflicto. Eso ante todo. ¿Qué hace esto a la par? Que fortalezca los lazos familiares. Yo voy a enseñar a mis hijos y hijas una comunicación desde el cariño, desde el afecto y desde el respeto. Eso une muchísimo. ¿Por qué? Porque los hijos y las hijas van a comprender que cuando haya un problema van a poder comunicarlo sin ningún, vamos, sin ningún reparo, porque se les va a escuchar, porque se va a respetar su punto de vista y porque realmente sienten que tienen un lugar importante y, bueno, más horizontal en la casa, que se les tiene en cuenta. Y eso en la infancia es muy importante, que sientan que se les tiene en cuenta dentro de la familia. A la par, en la asertividad, al ser firmes también con nuestra postura, hace que en casa los límites y las normas sean estables, se respeten y sean respetuosos. Esto a la par al niño le va a hacer, pues bueno, favorece su autonomía, ¿no? Ya lo vimos en la primera charla, que hablamos un poquito sobre esto, que los niños y las niñas, al conocer el contexto en el que pueden moverse y al conocer las normas que hay en un lugar y el porqué de esas normas, les va a permitir moverse con más libertad porque van a conocer el encuadre en el que están, van a conocer, pues bueno, los horarios, van a conocer lo que sí y lo que no y el por qué. Entonces esto también les va a favorecer ser personas mucho más autónomas. Ahora, va a favorecer el pensamiento crítico, la asertividad, pues porque hemos visto que conlleva ese conocerme a mí misma para saber cómo me posiciono, para saber defender mis puntos de vista. Y desde luego el hecho de acostumbrarme a escuchar a los demás también me va a hacer mucho el poder cribar. Pues mira, no conocía este punto de vista, nunca lo había escuchado. Pero fíjate, quizás estoy de acuerdo con él, quizás no. Me reafirmo en lo que pienso y a la par puedo aprender cosas nuevas y aprender a cribar. Me daba autoconocimiento y seguridad, obviamente. Y a la par me ayuda a desarrollar tanto a mí como a los niños y niñas todo el espectro de habilidades socioafectivas. Van a aprender a escuchar al otro, van a aprender a comunicar, a dialogar, a poner palabras a sus sentimientos y emociones, a reconocer sus sentimientos y emociones. Van a aprender una comunicación respetuosa. Todo ese espectro de habilidades totalmente necesarias para desenvolvernos en la sociedad. Algo muy importante también aquí es el me quiero y me cuido, porque es un estilo en el que, ante todo y sobre todo, pienso en mí, respetando al otro, pero también hago prevalecer mis derechos y mi postura. Y eso, ante todo, que me va a hacer subirme la autoestima. Bueno, viendo los beneficios, ¿no? que el hecho de tener una comunicación asertiva o poquito a poco practicando en la familia tiene, vamos a ver cómo podemos educar en la asertividad a nuestros hijos e hijas. Vamos a ir viendo poquito a poco pequeños consejos que se pueden ir aplicando. ¿De acuerdo? Vamos con ello. El primero, obviamente, de todos, sé un buen ejemplo de asertividad. Somos modelos. Los hijos y las hijas se van a educar mucho más observando el cómo actuamos los adultos que lo que les podamos llegar a decir.
Con lo cual tenemos que ser un buen modelo de asertividad.